¿Cómo estás? Ya estamos transmitiendo, creo. Vamos a ver cuánto le damos. Bien, chicos, buenos días. Primero, agradecerles por su tiempo. Yo casi lo hago desde otro lugar. Pero creo que esta es una muestra de que como abogados, cuando hay una persona que está detenida, puede ser en feriado, puede ser, bueno, en fiestas, no hay problema, siempre el abogado tiene que estar ahí. ¿Ustedes recuerdan algo anecdótico que les haya pasado en alguna ocasión ejerciendo su labor? ¿O todavía no la tienen o no quisieran compartir? Tú, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, primero saludarlo, ¿no? Carlos, Bruce, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Iván? ¿Qué tal Carlos? Bien, bien, sí, pues acá presente, como tú dices, la actividad profesional no conoce a veces fe- feriados, feriados ni días laborables, ¿no? Y días no laborables, la pequeña distinción en el Estado cuando crean un feriado público a través del decreto supremo es un día no laborable. Yo tengo una anécdota, pero cuando uno asume casos, a veces por el camino sucede, ¿no? Eh, Por AB motivo, especialmente en la pandemia, que muchos colegas perecieron. Entonces había que asumir la defensa a veces de los procesos en la medida en lo que se encuentren, pues. Y me acuerdo que en un tema laboral encontré una demanda, pero que había pasado el filtro, pero en fin, porque habían hecho su trabajo también, pero súper ligero al momento de la calificación y al momento de la audiencia también, de la primera audiencia, ¿no? Que es la audiencia de conciliación, había pasado, pero en el momento de juzgamiento ahí sí fue todo un caos, ¿no? Y, y se tuvo que sacar adelante el proceso porque no había ninguna otra forma, ¿no? Por ejemplo, se había solicitado medios probatorios, ¿no? Medios probatorios, por ejemplo, exhibiciones, pero que no habían sido planteados con ese tenor, ¿no? Exhíbase, sino habían propuesto medios probatorios, la planilla, por ejemplo, ¿no? El historial tributario. Entonces, esa omisión de esos verbos, ¿no? Exhíbase, preséntese, acarreó, sí, lo mismo, es la misma cara positiva, pero el juez, y dentro de la argumentación, pues no tienes que ser claro en tu pedido, ¿no? Tú le pones al juez solamente el nombre, el sustantivo, pero no la acción. Pero, ¿qué me está pidiendo? Entonces, al final las pruebas que se habían presentado no se pudieron solicitar por ese sencilla motivo, por esa sencilla razón, que no se había pedido de forma adecuada. Formalismo sí, pero dentro de los parámetros, ¿no? Porque entiendo que el juez no puede ser pues parte en el proceso. Sin embargo, como es tema laboral, se pidió la aplicación ¿no? La primacía de la realidad siempre infaltable y se suplió. Es una anécdota formalista, diría yo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pide. Entiendo que en temas penales, el que propone los medios de investigación, los actos de investigación, es el fiscal, las partes, y hay bastante trecho, ¿no? Para, para su realización, pero en otros procesos es más corto, ¿no? El tema de los medios de prueba y su ejecución en la audiencia. Eso es cuando tengo que comentarles, estimado. Tú, Carlos, algo que te haya sucedido en tus 2 años de litigio. Sí, bueno,
quizás las partes más importantes sobre prisión preventiva involucran mayor tiempo, incluso, bueno, madrugarse, ¿no? Porque a veces no hay tiempo, el orden de los documentos, a veces había maneras espontáneas donde el cliente te llama eh, en la noche inclusive, ¿no? O temprano, cuando estás trabajando y te dice, doctor, estoy preocupado, no puedo dormir, no puedo estar tranquilo, ¿no? Tengo miedo de que me alejen de mis hijos. Eh, si bien nosotros debemos de ser apartado del tema emocional en algunos aspectos, porque digamos, si en este aspecto yo me pongo en la situación del cliente, me puede pasar la preocupación y puedo perder objetividad para poder realizar un buen trabajo. Entonces, eso es quizás en prisión preventiva las situaciones más duras, donde está en juego la libertad de una persona, sabiendo que dentro de la experiencia del órgano jurisdiccional es acá en Ica, me parece que también es en el resto de Perú, no establecen muy bien motivación acerca de proporcionalidad. Es un copy-pega, ¿no? Es necesaria, es proporcional, y lo ponen así con un texto muy pequeño y casi todos copian y pegan lo mismo, ¿no? Porque no hay otra medida, ¿no? Que se va a eludir de la acción de la justicia. Entonces, sabiendo que los jueces tienen esa posición que no respetan el tema de la proporcionalidad, al menos para motivarlo correctamente, entonces de alguna u otra forma es una tensión, es una gran responsabilidad asumir la prisión preventiva y también la situación psicológica en algunos aspectos de tu cliente, porque cuando el cliente te llama y te expresa su situación y sabes que esa decisión no pasa por ti, tú puedes, digamos, convencer al juez, esa es tu postura, pero al final la decisión la va a tomar una tercera persona. Entonces, digamos que es un poco nuestro límite que tenemos, y yo aprendiendo también a conversar con el cliente, lo que le tengo que decir es que hay que hacer el mayor esfuerzo que se puede hacer, y dentro de uno está poder hacer el mejor trabajo, estudiar, preparar, juntar los documentos, ¿no? Exponerlo, y el cliente en ese mismo momento, con todo el apasionamiento, después de haberte preparado, después de haber estudiado, después de saber muy bien el caso, que te desenvuelvas bien en audiencia, ¿no? Independientemente si tomen una buena o mala decisión los jueces, que te desenvuelvas bien, que se note, digamos, una superioridad en tema de contienda con el fiscal, y que tú veas a tu cliente, y que el cliente, a pesar de que la decisión sea buena o mala, vuelva a confiar en ti. Eso es muy gratificante, ¿no? De las cosas quizás que en ese momento nos podemos sentir orgullosos. Y algunas situaciones se han dado donde se han ganado en primera instancia, y también la tranquilidad, porque ahí bajas un poco la tranquilidad, tienes un poco, gran cantidad de tranquilidad, perdón, y es como una victoria, pero yo le he sentido así, una victoria como calmada, una victoria como que se quita un gran estrés, ¿no? Y se da una gran tranquilidad, no solo para ti, sino para la familia del cliente. Ese me parece es una grandes experiencias de los abogados penalistas, y me parece que tú, Iván, también seguro lo habrás pasado. Hay que ser importante. En- bueno, más allá que tener una agenda siempre de esta reunión para ver cómo explotamos al máximo esta hora, que puede ser un poco más, no hay problema, es que ir ya dejando como una pequeña piedrita y saber a dónde nos estamos dirigiendo. Se supone que este espacio es para que nosotros, los abogados, que nos dedicamos a litigar, ¿no? En el derecho penal, tengamos una base de datos que nos sirva a todos, poco a poco, que se va incrementando. Cada reunión es para incrementar más la base de datos, pero no solo una base de datos de libros, de tesis, también de, no sé si decir de tips, ¿no? De lo que tú estás mencionando, ¿no? Por ejemplo, la, cómo yo
trato a mi cliente en el ámbito que no es del derecho. Tú estás señalando el ámbito psicológico y de hecho que yo también lo he vivido en prisión preventiva, lo he vivido en la sentencia, después de que le has dado todo hoy en juicio oral, siempre te pregunto, tengo esta regla, va como costumbre, ¿no? Mira, no van a condenarme, me van a condenar. Y ahí, ¿cómo tratar? O sea, lo único que por ahora he atinado a precisarles, nosotros estamos convencidos de que el camino que hemos de pruebas, de leyes, de doctrina y jurisprudencia, ¿no? Está para que nos den la razón. Y eso tú ya lo has escuchado. Incluso yo tengo la costumbre de grabar todas mis audiencias. Y, y tú puedes verla las veces que gustes, ¿no? Ya dimos todo. No hay que esperar también el resultado. Definitivamente hay otros colegas que lo que ofrecen es, oye, no, ya tengo al juez, al asistente, ¿no? Y X. Eso definitivamente no es derecho, ¿no? Eso no es litigar, es ser delincuente. Vinculados a corrupción de funcionarios, ¿no? Y eso es algo que no podríamos nosotros, ¿cómo te puedo explicar? No debiéramos nosotros tener esa finalidad o brindar a la comunidad que los abogados penalistas se dedican a, o el mejor abogado penalista es porque tiene más contactos, ¿no? Aunque la comunidad lo vea de esa forma, ¿no? Nosotros considero que tenemos que cambiar esa mentalidad desde algún punto. Entonces, el ámbito psicológico con el trato del cliente, incluso diría yo con el policía, el fiscal, el juez, también es algo que si no lo da la universidad y las maestrías, y no sé por qué, las maestrías apuntan definitivamente a que un abogado interprete de la mejor forma, ¿no? O correctamente, o pensando en la justicia, ¿no? Pero no nos dicen cómo litigar. Parece que lo aprendemos con apuro ensayo y error, ¿no? Y no entiendo por qué. Más aún cuando ahora estamos con el nuevo modelo, ¿no? Nos dicen cómo eh, usar las técnicas de litigación oral, que es lo que estuvo de moda mucho tiempo. Cómo preguntar, cómo objetar, cómo contar tu historia, ¿no? Que también es importante, no siento que no. Otros se dedican a las instituciones, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prisión preventiva, la etapa intermedia? Está bien, pero esa interacción que nosotros tenemos, que los que vendemos el servicio con el cliente, y definitivamente los estudios más grandes, yo imagino que tendrán mayor capacidad de poder tener un psicólogo, un sociólogo, tiene su investigador privado también, pero a ir a la escala un poco más abajo, económicamente, en presupuesto, también considero de que debiéramos pensar en no dejar de lado, ¿no? Estos ámbitos que también son propios del litigio. Yo recuerdo como anécdota, a ver, en fiestas, siempre, por lo general me llaman por el manejo de estado de ebriedad, siempre. Así que, bueno, no tomo, yo no suelo tomar, así que cuando tengo el tiempo también, porque los abogados también somos padres, somos hijos, ¿no? Somos amigos de otras personas y estamos en reuniones. A veces, si se me da la oportunidad, sí voy. Yo iba más por ese tema de feriados, ¿no? Y en el tema que comentaste, Carlos, que cómo interactuar con el cliente, simplemente lo que he tratado de hacer es ponerme como una capa, ¿no? Pero a veces es inevitable que te comprometes tanto con el cliente, a veces no sé si decir pierdes objetividad, pero estás convencido de tu causa, igual, yo imagino que igual forma con el fiscal, ¿no? En muchos casos entiendo de lo que trato de hacer es decir, existe esta ley, mira, la lectura de sentencia, muy bien, existe esta ley, este dispositivo legal que te dice que puedes estar presente o no, punto, punto, ¿no? Y si pierdes, si perdemos, se apela. Y si se apela, existe otro dispositivo que te habla de la prescripción de la pena, y le explico qué es la prescripción de la pena. O sea, si no te condenan a 5 años y no te encuentran en 5 años, puedes pedir que se prescribe esa condena, ¿no? Eso también considero de que sí, es importante que nosotros conozcamos la ley, cómo se aplique todo esto. Bien, amigos, esta ha sido nuestra sección, por decirlo así, de anécdotas, de abogados, que no, espero que les sirva a otros amigos. De pronto quieren saber qué puedo decirle a mi cliente, ¿no? Pero sí considero que es importante ir redactando un poquito de qué es lo que necesitamos nosotros como abogados litigantes, ¿no? Amigos, yo lo que... Sí, ¿qué pasó, Carlos? Tu audio está apagado, no sé por qué, no te escucho. Ahora sí.
siguiendo los tips que mencionaste, este libro me sirvió para, del tema que estamos hablando. Si lo pueden apuntar o, bueno, le tomo foto y lo Tómale envío. foto. Oye, qué bacán. Es un libro que dice Manual del Buen Abogado, técnicas de entrevista al cliente, solución de problemas, razonamiento legal, redacción y comunicación oral. No había escuchado ese libro, qué bueno. Fue mi libro. Se me fue el libro. Ya, ahí está, en Listo. sesión de sábados. Ok. ¿Por qué lo recomiendas? Cuéntanos. Eh, Establece una estructura de cómo uno debe iniciar la conversación con el cliente. En primero, hay algunos consejos que son muy importantes, como por ejemplo saber escuchar. Los abogados quizás mucho hablamos o mucho abarcamos y no le escuchamos correctamente lo que tiene que decir el cliente, pero el cliente también tiene que sentir de que es escuchado y es importante, digamos, apuntar. Yo me recuerdo que al inicio no apuntaba y pensaba que todo podría quedar en la mente o en la esencia del problema en la mente. Entonces el cliente mm, quizás no es como nosotros, que las cosas que sentimos que son relevantes penalmente las podemos intensificar o abarcar más en eso, sino el cliente quizás cosas que no considera relevantes penalmente lo dice muy corto o muy poco tiempo, no profundiza en eso, y quizás esas partes se nos olvida a nosotros, porque él no los ha profundizado y se entiende, porque obviamente no es una persona que se ha dedicado como nosotros al derecho. Entonces es bueno lo que te dice el libro, ¿no? Apuntar lo que te dice el cliente, no solo para que, bueno, él vea que tú estás poniendo interés en lo que dice, sino para que también te acuerdes de las cosas que necesitas buscar para poder darle una solución a su problema o para poder plantear mejor el problema. Entonces, este libro lo recomiendo porque son consejos que, como dice Iván, no nos dan en la universidad y son necesarios ya en la práctica para poder desenvolvernos. Otro consejo recuerdo acerca de, también te menciona cómo poder cobrar los honorarios o cómo hablar el tema de los honorarios, que también ha sido para mí personalmente dificultoso al principio, incluso Oh, hasta para establecer tasas de cómo cobrar, en qué forma cobrar, cuánto cobrar inclusive, ¿no? Entonces, esto me ha dado un buen inicio, porque al principio casi no sabía nada, ¿no? Y ahora, bueno, sería bueno repasarlo, porque hay muchas de las cosas que son muy buenas y merecen estar siempre presentes. Carlos, te pasaste. Excelente. Te agradezco. Quizás esas son de complemento. No sé si complementos, son a dar una idea en dirección a lo que has mencionado. Por ejemplo, con Bruce, y lo que hemos ido aprendiendo es que cada reunión con el cliente le damos dos opciones. Nosotros, por ejemplo, brindamos un servicio virtual. ¿Puede ser virtual? Sí. Digitalizado. En donde el cliente tiene dos opciones. O se reúne con nosotros o nos reunimos vía Zoom, por ejemplo. Y siempre ofrecemos primero la reunión virtual, porque nos ahorra tiempo, nos ahorra, voy a decir también dinero, ¿no? El tiempo también es dinero. Y lo que le decimos es, si la reunión virtual es suficiente, ya no sería una reunión inmediata, ¿no? Porque cuando un caso llega, tenemos que hacer el análisis. La mayoría de los, o bueno, un grueso de clientes nos mencionan, ¿cómo resolvemos el problema en este momento? Porque muchos abogados escuchan al cliente, inmediatamente ya le dan la solución. Nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es, escuchemos al cliente como punto de partida. Pero lo que hacemos es, si está esto en una investigación,
sea, si ya está documentado o en un proceso, nuestra obligación moral, o diría ética, es escanear. Bueno, ¿qué pasó? Lo han castigado a nuestro amigo, pero sí, lo han llevado para otro lado. Es escanear cada hoja del expediente. O sea, nos turnamos y vamos y se escanea todo. Entonces, él tiene la posibilidad de saber qué pasó. A veces me dicen, oye, no, ya tengo algunas copias. Envíalo, envíalo, lo revisamos y si vemos que es suficiente, bien. Si no, le mostramos también otros casos. ¿No? Mira, este es un caso igual al tuyo. Y tenemos escaneado desde la hoja 1, 2, 3, 4, 5. Yo estoy convencido de que el cliente merece eso. Y el equipo legal o el abogado que lo vea también tiene que tener. Bueno, entonces, en la primera entrevista, antes nosotros no cobrábamos. Y poco a poco lo hemos visto, la tabla, entiendo que hay una tabla de honorarios en el Colegio de Abogados de Lima. Y eso es nuestro punto también de partida, ¿no? Para no ir también tan debajo, ¿no? Y de ahí, poco a poco también como que hay mensajes, ¿no? Que el abogado, mientras más viejo o más experiencia, cobra más o tiene, bueno, por la experiencia también, ¿no? Y por los conocimientos que va teniendo. Y claro, eso va evolucionando, no sé si decir en función a tu reputación o al cariño que también tú mismo te tienes, tú mismo te vas valorando y vas viendo la capacidad económica que vas, o lo que requieras, ¿no? Hay clientes que, que quieren pagar poco y de pronto tú quieres tener un cliente. Y aquí yo también recurrí a los empresarios, ¿no? Cómo negocian todo esto. Y recuerdo mucho a mi suegro, que ya está descansando en paz, voy a decirlo así. Es decir, trata de tener clientes, pocos clientes. Tienen que ser buenos, para que, porque llega un momento en el cual los abogados tienen muchos clientes de ingresos muy bajos y el tiempo te devora y el dinero no te alcanza. Entonces, la idea es ir, no sé si decir cobrar un poco más por tus servicios, pero también que lo merezcas, ¿no? Pero bueno, resumiendo este espacio, escanea tu expediente. Y si no ha iniciado ningún proceso, identifica los documentos que tengas, ¿no? Punto. Pero escanea tu expediente, sea fiscal o judicial. Ese es el mensaje. Y bueno, cobra, ¿no? Por tu análisis. Nosotros cobramos por el análisis y aparte, si es que vamos a hacer la defensa, ahí ya sabemos cómo vamos a defender. Oye, discúlpame, pero tú me dices que eres inocente, pero yo tengo acá todos los elementos que eres responsable penal. O si lo eres responsable penal, pero aquí es prueba prohibida. Y recuerda, tenemos ahí varios procesos. Bueno, uno de los procesos que más recuerdo es un señor que lo encuentra tenía una casa y había tenido un almacén cerca a su casa, a 2 casas. Y él se lo vincula con droga. Habían encontrado media tonelada de marihuana. Y a su esposa la vinculan como si ella fuese parte de la organización, por ser la esposa. Y para su mala suerte del señor, en su casa, o sea, la marihuana la encuentran a 2 casas. Y en la casa de la señora encuentran pasta básica y cocaína. Y que habrían utensilios que habrían usado. Y en la casa también encontraron un arma. Resumen, 3 años de prisión preventiva porque esto lo vincularon como crimen organizado, ¿no? Y también la señora también sufrió esto. Y los hijos menores son los sin papá y sin mamá, se quedaron con los abuelos. Cuando vi el caso, le dije, no, acá no. Este caso, tú, al señor, no hay vuelta que darle. Tu mejor escenario es pelear la prueba prohibida, su caso no ingresa una forma de vida, y que no te condenen por tenencia ilegal de armas más tráfico ilícito de drogas. Vamos con drogas. Y en tu caso, drogas, o sea, piensa en la colaboración eficaz, ¿no? Que también es un elemento, ¿no? Para poder pelear, distinguir y rebajar la pena. Pero al final nunca llevé el caso con el señor. Con la señora sí llevé el caso y batallamos la prueba prohibida, batallamos muchas cosas, que no tenía comunicación con la organización, para su mala suerte, porque los esposos, yo entiendo, los esposos, yo a veces en mi celular lo veo a mi esposa, y se habían comunicado con el celular de ella, cosas que él conversó. Pero bueno, ahora había comunicaciones que habían dejado audios. Y en juicio oral, porque esto ya, cuando es un tema de duda razonable, no hay posibilidades que te den libertad en prisión preventiva. Es lo que he ido aprendiendo también. O sea, desde que tocas el caso ya sabes que, no, ¿sabes qué? Discúlpame, te vas a quedar en prisión preventiva. Piensa que te vas a quedar en prisión preventiva 3 años. Y tu debate, realmente tu oportunidad es en juicio oral. Y si estamos en investigación preliminar,
mira, ya viste el futuro, por decirlo así, ¿no? Ya leíste las cartas, no, no dio ninguna carta, leído las pruebas, ¿no? Lo evalúas. Ahí es donde tienes tu oportunidad para absolver. Y se logró la absolución. Y la fiscalía no apeló y quedó firme. Prueba prohibida. La prueba que ingresaron, la prueba que habría encontrado droga en la casa de la señora y las armas, fueron declaradas prueba prohibida y fue declarada inocente. La señora terminó, no se vinculó con la organización criminal. El señor sí lo condenaron, pero no por las armas, por la marihuana que había sido encontrada. Eso lo tengo como una anécdota para precisar lo siguiente, ¿no? Y quizás de repente el mensaje. Uno, los abogados defendemos a inocentes que pueden involucrarlo como culpables, a culpables, con prueba prohibida también, pero en función del derecho. En función del derecho. Y analiza tu caso primero. Analiza tu caso primero, escanea todo. ¿No? Creo que la cultura nazca, ¿no? Horror al vacío, ¿no? No sé si se recuerdan la pintura en sus cerámicos. Yo diría usar la técnica de horror, hay que horrorizarnos, ¿no? Y no tener, si no tienes algo, tienes que preocuparte, tienes que tener que escanear todo. Voy a usar el término horror al vacío. Y cobra, ¿no? Cobra por tu análisis y cobra. Y de ahí recién vas a saber, tu cliente también va a saber cómo defenderlo, sobre la base de la culpabilidad, sobre la base de una prueba prohibida, sobre la base de la inocencia. Y definitivamente, si vas a proveer por la inocencia, ¿qué vas a debatir? La tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. ¿Qué vas a debatir? Y si vas a debatir la culpabilidad, vas a debatir la confesión sincera, vas a debatir terminación anticipada, vas a debatir colaboración eficaz, ¿qué vas a debatir? O sea, el cliente tiene que saber qué vas a usar para poder defenderlo en el proceso. Pero bueno, digamos, estamos llegando a la media hora ya de sección chismes jurídicos. Yo quiero Sí. agregar algo ahí que también es, considero que importante, y es la convicción. Porque como una vez escuché, eh, tú, y como lo acaban de decir ustedes, básicamente el derecho es una ciencia no de lo cierto o lo incorrecto, sino de convencer al juez o al fiscal en las primeras etapas para que archive, ¿no? En tal sentido, como también señala Ramos Núñez, es una ciencia argumentativa, ¿no? Y tú tienes que tener convicción de tu teoría del caso, de la inocencia de tu cliente, porque si tú tienes dudas, como tú una vez me dijiste, si tienes dudas no te vas a plantar frente al juez con dudas, porque el juez es otro dudoso, es un dudoso que no conoce nada, y si tú no estás convencido, no tienes convicción, pues imposible en la vida vas a lograr convencer al juez. Entonces, después de haber ordenado todo, generar convicción y enfrentarse pues al proceso, al juicio, al debate, con la certeza de que tu cliente es inocente. O no siéndolo, también, y bueno, establecer pues alternativas para que la sanción, el castigo no sea lo máximo posible, ¿no? Hay una frase de Ramos Núñez, que es el autor que estamos leyendo. Un abogado, Ujú. un abogado sin temperamento no es para el litigio. Entiendo que él lo dice, no es para ser abogado. Pero yo entiendo que poco a poco, ¿no? Amigos, vamos donde Ramos Núñez para tratar de aplicar lo que nos está enseñando en su libro. Ojo, no olvidemos Carlos y Bruce y los amigos que quieran sumarse más adelante o solamente se dedican a ver los videos. Que la idea es, Ramos Núñez, luego Lógica Jurídica, un libro nada más, Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, parte general, parte especial, y se supone que ahí luego vamos a llegar al código de ética. Ese código de ética es el que está en el punto de debate. Nuestro objetivo es entender la resolución de Aurelio Pastor. ¿Qué diferencia hay entre el tema de la ética de los abogados? Y en el código de ética también te hablan del trabajo con los clientes. Está normado también cómo relacionarse con el cliente, que también uno puede defenderlo y también uno puede renunciar a la defensa. O sea, no estás obligado porque te paga un horario, a continuar siempre con el cliente, ¿no? Si no merece tu defensa, si te miente, por ejemplo, y recuerdo el caso de Urresti, su abogada en juicio oral lo dejó el caso porque Urresti, al parecer, habría estado presionando a algunos testigos. Y la abogada, yo entiendo que ya me cobró su honorario para ir a juicio oral. ¿Qué habrá pasado? El tema de dinero no es un tema que no quiero conversar. Pero sí, el tema de que los abogados no estamos obligados a que si el cliente comete delitos, soportar, tolerar eso. No estamos obligados. Ya, bien, amigos, vamos a compartir el mapa mental del libro
Carlos Ramos Núñez. La idea es aplicar esta parte. Si no lo han leído, no hay problema. Acá está el esquema. Van a tener que creerme. En realidad es algo que ya nosotros hemos evolucionado, se supone, ¿no? Porque ya tenemos un tema de tesis o un problema que lo estamos evolucionando nosotros. Podemos ubicarlos en las cosas o actividades cotidianas que parecen banales, en el día a día, ¿no? Existe una estrecha relación entre la vida y los temas de las tesis. Los temas vienen y pasan de moda conforme a los cambios políticos, económicos, técnicos, sociales, culturales y generales. La coyuntura vital también se utiliza para elegir. Ahí, el tema de moda, Carlos, no sé si tú recuerdas, Bruce, si tú recuerdas, sobre todo a Carlos, porque Carlos entonces se metió en temas penales. No sé, ¿has escuchado hablar de Hans Belsen? Un alemán, ¿no? En ese tiempo estaba de moda el tema de la acción, ¿no? El debate entre culpabilidad, el debate entre el causalismo y el finalismo. ¿Cómo debe entenderse la acción? Acción causal, acción final. De pronto ingresaron a otro debate o centraron más su debate en la imputación objetiva. Hoy en día están, entiendo, en el tema del oficial de cumplimiento, ¿no? Cómo ir desarrollando la responsabilidad penal de la empresa. Hay muchas cosas que van evolucionando. Pero aquí yo quiero dejar algo claro. No todos los abogados defendemos empresas. También existen otros delitos, ¿no? Y yo creo que ahí sí, no es porque, bueno, estoy dedicándome a temas de homicidio, violación o corrupción, pero quiero evolucionar a otro. Se supone que tiene que estar también en tu día a día, ¿no? Si no defiendes empresas, bueno, te va a costar más tiempo, ¿no? Entiendo que eso más o menos lo dice el libro. Sí. Tener tu lista de problemas desde tu posición de practicante o profesional. Recuerda que este libro también es para los chicos que nunca han trabajado con el derecho. Puedes usar tu inconformidad en tu día a día. ¿Ustedes recuerdan alguna inconformidad que hayan tenido litigando? Algo que ustedes no estén de acuerdo. Y voy a aprovechar también para luego mostrar esta resolución, que tiene que ver con mi inconformidad. Por ejemplo, cuando han llevado un caso, Chavo Carlos. Sí, recuerdo que cuando empecé a llevar declaraciones de clientes, ¿no? Como imputado en investigación preliminar, el artículo 87 te indica que solo pueden realizar preguntas el abogado defensor y el fiscal. Entonces venía también el abogado de la parte agraviada y yo colocaba en cuestionamiento, ¿no? De que su participación no es necesaria porque si es un interrogatorio al investigado no tendría sentido porque la norma indica que no puede realizar preguntas, ¿no? Entonces el fiscal a cargo mencionó que utilizó, ¿no? De que puede estar presente, puede realizar preguntas, ¿no? Porque el artículo 87, 88 me parece, 87, 88, menciona, ¿no? Abogado defensor y no menciona de... A ver, ahí tienes el código. Claro. Perfecto. Y ya, el 88.2 es, ¿no? Entonces, el fiscal mencionó, a mí me pareció muy anecdótico que el fiscal menciona que, señor, ahí dice abogado, o abogado, ahí dice abogado defensor, pero no sabemos acerca de quién abogado o cuál abogado defensor, ¿no? No sabemos si es abogado defensor del imputado o abogado defensor de la parte agraviada, ¿no? Y en ese sentido también establece la igualdad de armas, ¿no? Permito la participación del abogado de la agraviada o el abogado del agraviado. Entonces, a mí me pareció sin sentido, por lo mismo que no puede preguntar, y en referente al abogado defensor que indica el 88.2, es claro que hay un capítulo, creo que es el capítulo 4, o sea, si retrocedemos a los artículos del Código Procesal Penal,
Vamos a hacer algo más chévere para que las personas que están viendo, voy a ingresar a mi base de datos, a mi código, para Ajá. ir ¿ya? Ya, pero sigue contando la anécdota. Interesante. Sí. Entonces, si retrocedemos los artículos del Código Procesal Penal, me parece que el 85 ya habla sobre la declaración del imputado. Entonces es obvio que ese abogado defensor, en el 88.2, se refiere al abogado defensor del imputado. Y tiene ese sentido, porque el abogado de la agraviada, digamos que como agraviado no tiene esos derechos para poder ni participar en las diligencias ni poder realizar preguntas. Entonces, ese era mi cuestionamiento. En ese momento, el fiscal, como director de la investigación, decidió. No me pareció, digamos, algo dañino de que participe el abogado de la agraviada, puesto que no va a realizar preguntas, obviamente, no puede realizar preguntas prohibidas, ¿no? Ni inducir a que responda algo mi cliente de que no quiere, ¿no? O sea, están sus derechos en el título preliminar, ¿no? Del derecho a la defensa. Pero me pareció anecdótico, ¿no? Yo sigo manteniendo mi postura, ¿no? De que no debe participar el abogado de la agraviada. Me parece que hay algunos pronunciamientos, pero no los he buscado como casación o como algo firme, ¿no? Establecido. ¿Te Eso refieres a es, este artículo, verdad? 88.2. uy, a ver, sí, a ver, 88, sí. A continuación, no. Ah, el 3 es, el 3. Claro, ¿no? Entonces estamos Porque dice todas las partes. claro, en juicio, pero en declaración, yo estaba en etapa preliminar. Claro, sí te entiendo. Ya. ¿Y sabes qué Claro. bacán? En lo bacán, Carlos, es que yo sí no estoy de acuerdo contigo. Ahí podemos ahí ingresar un poco de debate. Oh, pero No, eso que me, termine su idea, que termine su idea. Ahí termina y cierras la idea, Carlos. Y ya acabé. Acá, Sí, sí. podemos. ¿Qué te gustaría decir de ese punto? bueno, en un caso de ciberdelincuencia, voy a decir, me pasó, pero nos pasó, porque yo estaba en esa diligencia, había pedido pues, participar en la declaración de uno de los imputados, pero que no era nuestro cliente. Entonces, y el fiscal me sale con una resolución, ¿no? Y cita justo esos artículos, ¿no? El 80, el 82 algo dice, no, en diligencia solo va a participar el abogado de la defensa. Usted no tiene nada que hacer acá. Está revisando, porque queríamos participar porque es un proceso complejo, ¿no? Pues no nos aceptaron. Entonces eso también pasa por un tema de conocimiento de la norma del fiscal. Y, y, y eso va básicamente. O sea, puedes tener tal vez el interés de participar o no, pero va a depender de qué es lo que el fiscal entienda, ¿no? Ahora, se entiende que los autores jurídicos no pueden ser ignorantes en la norma. O sea, sabemos que eso no es cierto, porque el Código Procesal Civil tiene la responsabilidad civil de los jueces, ¿no? Básicamente. Y que entiendo que puede ser aplicado también a los fiscales en algunos extremos. Yo entiendo que te refieres a este dispositivo legal, ¿no? Ya. Les cuento, bueno, creo que, no sé si contarles. Pues. Primero, artículo 84. Estamos dando una investigación, ¿no? Excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado, que no defiende. O sea, yo no puedo ser el abogado o no puedo como abogado participar cuando va a declarar otro investigado, ¿no? Otro imputado. Bien, es curioso, y aquí vamos a enumerar los argumentos. Vamos a ver un poquito, no sé si decir lógica jurídica o lógica básica, ¿no? Primera premisa. Carlos nos ha dicho, oye, abogado defensor se entiende solo el abogado de un imputado y solo el abogado defensor puede participar. Y esta, premisa número 1. Premisa número 2. No es juicio oral, es investigación preliminar. O es investigación, por último.
segundo argumento. Entonces, esto le pasó a Carlos en Ica. A Bruce le pasa en Lima que, un momentito, tú, premisa número 3, eres abogado y no puedes participar en la declaración de otro investigado, porque estamos en investigación preliminar, no en juicio oral. Premisa número 4, en juicio oral todos preguntan. No te dicen, no, discúlpame, tú como abogado del procesado número 1 no puedes participar en la declaración del procesado número 2. Entiendo, y aquí voy a hacer mi inferencia, entiendo que el Código Procesal Penal, y sigo aquí a Gonzalo del Río, que es un jurista en procesal penal, tiene que seguir evolucionando, y va a evolucionar por nosotros, los litigantes, o los que investigan el tema de instituciones. Si no mostramos desacuerdo en comunidad, podríamos presentar un frente, por decirlo así, presentar argumentos hasta llegar a la Corte Suprema. La Suprema puede seguir ordenando los dispositivos. Entiendo de que la misma ley, cuando se le antoja, no, porque es un antojo, cuando está ahí, te diferencia el juicio oral de la investigación propiamente dicha. Y en otras ocasiones, no lo hace y aplica lo que pasa en juicio oral. Así que participe el abogado de el agraviado, ¿no? Y está estipulado en la ley. Recuerdo que Gonzalo Río una vez, haberlo visto en una audiencia, qué pena que no lo copié, voy a tratar de buscarlo nuevamente, cuestiona esto, cuestiona el hecho de que los abogados debiéramos participar en la declaración de otro proceso, del coprocesado, ¿no? Y lo mandó por tutela de derechos. El maestro Carguancho, juez Carguancho, no le dio la razón. ¿Ya? Pero es que Carguancho se ha más vuelto conocido no por su calidad académica, ¿no? Ni sus resoluciones, sino por ser mediático. No sé en qué derivó esto, no lo he visto, no he visto que esto haya llegado hasta la Suprema y se haya escuchado, pero considero que sí, o se siente posición, ¿no? O usamos todas las herramientas del juicio oral en cuanto a los abogados participan en todas las diligencias en la investigación, sea preliminar o preparatoria, o lo diferenciamos, pero no le damos a media, no como te conviene, porque no nos permite desarrollar correctamente el derecho de defensa. Porque el co-investigado también puede mentir, ¿no? También puede mentir. Es más, existe un acuerdo plenario del 2005, en donde, en Fundamento Jurídico 9, ya no el 10, el 9, en donde nos dice, señores, hay un filtro para que el co-imputado sea evaluado su declaración y saber si es idóneo o no. Entonces yo creo, estoy convencido de que se le deba dar las mismas facilidades que el juicio oral. Por eso te decía, no estoy de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que sí, se le debe dar, porque estamos hablando de una investigación y hay una frase que lo he ido aprendiendo poco a poco. El juicio no se gana, o un proceso no se gana en juicio oral. Se construye desde abajo, desde la investigación. Y si tú en la investigación das tantas restricciones, no vas a poder conseguir los productos si el caso es demasiado complejo, para el final del proceso. Bien, a eso apuntaría. Bien amigos, de pronto si desean agregar algo más en este punto, antes de pasar a otra anécdota, vinculada al tema de resumen del libro, ¿no? Sí, también quería añadir, estableciste premisas, ¿no? Una de ellas también es el artículo 95. Ahí no estoy tan seguro si los derechos del agraviado, porque estamos hablando de la participación del agraviado, esos derechos pasan inherentes al abogado. Entonces, en los derechos del agraviado en el 95 no establece la facultad para participar en diligencias, ¿no? Entonces, servir un trato digno, ¿no? Ser escuchado de cada situación que implique la extinción, ¿no? Recién en el artículo 101, me parece, sobre facultades del actor civil, amplía esas prerrogativas y establece, sí, la participación en diligencias. Es ahí donde mi postura considera que recién puede participar en la declaración del investigado,
Y por lo mismo que también la declaración del investigado no es medio de prueba, no habría más que sacarla ahí, no sumaría a su tesis de la defensa del agraviado, de su defensa, ¿no? Esa es mi postura. Yo lo había planteado acá en la Fiscalía de Palpa y no, mm, sería para buscarlo y poder traerlo a la otra clase. Un fiscal me citó una jurisprudencia, no era jurisprudencia, era una resolución de la Corte Suprema, me parece, pero no sé en qué situación se encontraba, que había establecido que la parte agraviada, porque el Ministerio Público había mostrado su inconformidad con esa situación, que la parte agraviada sí puede participar en la declaración, y se declaró nula la declaración de un testigo del investigado, me parece, donde no participó. Yo vi que el fiscal lo citó en una diligencia porque yo me opuse ante la participación de la parte agraviada. Sería bueno poder traerla, buscarla y traerla para poder exponerla acá y, bueno, a ver, establecer cuáles son los criterios que se han indicado ahí, ¿no? Y qué corresponde con cada uno que podemos usar para los casos que tenemos. Algo, definitivamente tu argumento tiene soporte normativo, ¿no? Dado que la diferencia del agraviado del actor civil. Pero alejándonos quizás esta propuesta de análisis no es exegética, no es análisis de la ley. No sé si decirte que sea sociológica, me falta ahí un poco más de seguridad. Lo que sí tengo claro es que cuando las investigaciones inician no por el fiscal, sino por el denunciante, porque también hemos sido abogados de la parte agraviada, y aquí también velamos por los derechos, lo que voy es que vemos que hay fiscales que no disponen del tiempo para poder estructurar su investigación. Y es el abogado de la parte de agraviada es el que le permite refrescar memoria o le permite establecer cuáles son las pruebas relevantes, ¿no? Como su asistente ad honorem o gratuito, ¿no? Como que complementa. Entonces, ¿te imaginas a alguien que sea el perjudicado de un delito? Voy a decir, sujeto pasivo del delito, usar el derecho penal parte general, tipicidad, sujeto pasivo del delito de homicidio de la familia, por ejemplo, ¿no? O el interesado realmente porque se persiga la ley, y que ellos puedan comunicar todas las pruebas, pero no puedan tener la posibilidad de hacer preguntas. El derecho de defensa solamente está vinculado al investigado. El derecho de defensa solamente es, bueno, pareciera que el mismo término, defenderse de algo, ¿no? Defenderse supongo que del Estado, pero la parte agraviada no podría defenderse de la persona que lesionó el bien jurídico, que es de su interés de ellos. Estoy hablando de homicidio, estoy hablando de la familia de la persona que ha fallecido, ¿no? Pareciera que, como que a mí me convence más esa idea de que sí debieran tener esa oportunidad. No digo, pero mi propuesta no tiene, no tiene punto de partida jurídica, ¿no? Porque desde ya los han diferenciado en la ley, el agraviado y el actor civil. Muy, muy interesante tu tema, ¿me has dado cuenta? Y para no olvidarnos de lo que estábamos leyendo en ese momento, la tesis de Carlos Ramos Núñez, o su libro de Carlos Ramos Núñez nos invita, ¿no? De que pueden salir tesis y entiendes opuestas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ya, Bruce, ¿te animarías a mencionar de pronto algo que te llamó la atención en los casos que he estado viendo para, no sé si decirlo, proponerlo como tema de tesis? Sí, dos, Uno, bueno, uno, dos cosas. uno. Que nos alcance tiempo, nos falta poco tiempo. Bueno, una para complementar el tema, pues, A ver, del, del agraviado y del actor civil, pues, ¿no? Del actor civil, básicamente. ¿Qué sucede? ¿Quién es el llamado a pedir la reparación dentro del proceso en delitos colectivos, en bienes jurídicos indeterminados, ¿no? O como dice el Código de Proceso Civil, intereses difusos, medio ambiente, ofensa a los símbolos patrios? En el primero entiendo que el Ministerio de, hay un ministerio, ¿no? Que ve los temas medioambientales. Podría ser, quién sabe, o puede ser una asociación, ¿por qué no? Con temas colectivos, intereses difusos. Los símbolos patrios.
¿Quién? ¿Quién sería? Si es que no se presenta nadie, se entiende que es el Ministerio Público, ¿no? Regla básica. Pero si quisiera apersonarse una organización, una ONG o un ministerio, ahí hay un punto también a discusión. Lo otro que siempre me ha sacado de curso es la excesiva discrecionalidad de los magistrados a la hora de dictar las medidas de prisión preventiva. No existen límites para ellos más que su saber y entender, ¿no? Por ejemplo, no hacen caso a normas laborales, no hacen caso a normas civiles, a normas de familia, no. Por ejemplo, normas de trabajo, ¿no? Presentas un contrato de trabajo, no, señor, no tiene las formalidades que yo como juez quiero que esté certificado. Señor, está detenido, en la vida lo vamos a certificar, ¿no? Ningún notario quiere ir, pues, al este. Señor, tengo 3 hijos, ¿cómo que no tengo arraigo familiar? ¿Quién los va a ver? ¿Interés superior del niño? No, no se aplica el proceso. Y cuestiones como esa, ¿no? La excesiva discrecionalidad de los jueces para ver y imponer esta medida tan restrictiva, ¿no? Que debería tener mayores límites, desde mi punto de vista. Interesante, Bruce. Voy a proponerles algo. En la semana, una semana, ya llevamos trabajando varias semanas, hay una persona que, no, bueno, me ha llevado para poder analizar el caso, pero no, ya terminó el caso, estoy preparando un habeas corpus. Entonces me pareció interesante el caso, y que puede ser tema de tesis también. Ustedes, Carlos, ¿tú recuerdas el proceso antiguo? ¿Te has llevado alguna vez un caso con el proceso antiguo, procesos sumarios, ordinarios? No, porque en la universidad nos enseñaron un nuevo código. En ICA está desde el 2009. No, no he llevado ninguno. Ya. Entonces, bueno, acá en Perú, bueno, en Perú digo, acá en Lima, sigue algunos procesos antiguos. Bueno, y cuando es habeas corpus, tienes que revisar la forma del proceso antiguo. Lo bonito del nuevo código hoy en día, vamos a diferenciar. Primera diferencia, investigación, sea preliminar o preparatoria, investigación, etapa intermedia, juicio oral. Ese es un proceso hoy en día, todos los tienen claro, todos tienen esa estructura, salvo los procesos especiales, ¿no? El proceso inmediato, por ejemplo, la querella, ¿no? Vamos al antiguo, ya olvidémonos del nuevo código, Código Procesal Penal del año 2004. Vamos al código antiguo, el Código de Procedimientos Penales de 1940. También empezó así, pero luego en la década del 80 más o menos, yo diría involuciona y genera un grupo de delitos y dice, no, como tus delitos son más sencillos, el mismo juez que investiga es el mismo juez que va a condenar. Son los llamados procesos sumarios. ¿Ya? No hay juicio oral. Para un pequeño grupo que son más complicados, robo agravado, ¿no? Por ejemplo, se va a ver como proceso ordinario. Ese sí tiene investigación y después tiene juicio oral. Bien, entonces con eso estamos delimitando qué cosa es un proceso sumario. Entonces me toca analizar el caso y veo, ya, lo condenan, y luego a 9 años, luego incorporan la condena a 10. Y fíjate que en la investigación preliminar, porque la investigación, en ese tiempo, también investigaba la Fiscalía y la Policía, es la preliminar, que es lo mismo que ahora, pero el inicio del proceso lo decidía el juez de investigación, juez instructor, pues, y ahí era una investigación judicial. Y terminaba el mismo que investigaba, podía decidir sobre tu libertad, te condenaba. Eso fue lo que se cuestionó mucho, fue objeto de tesis muchas veces. Hoy en día ya no se vive eso con el nuevo código. Entonces, en este caso real, me percaté de que este proceso número 1 tenía hojas, no sé si ya era proceso, pero por lo menos la investigación de aquí pasó a la investigación principal que fue objeto de condena. Entonces, mi pregunta era, ¿han escuchado ustedes hablar de la prueba trasladada? ¿No? ¿Sí? Si no lo han escuchado, están escuchando ahora. Que pueden trasladar, no tiene una lógica, ¿no? Vas a trasladar la prueba de un proceso a otro. Hay requisitos. Entonces, para los amigos que de pronto tienen este problema de la prueba trasladada, sea un habeas corpus o están ahí en discusión,
les puede servir esta resolución del Tribunal Constitucional que pude encontrar, en donde es reciente, literal, bueno, no tanto, ¿no? Del 2021, en donde declaran fundado. Pero esto es una pena, porque este es del nuevo código. El problema sigue siendo el antiguo. Dado que esto no es una exposición de la prueba trasladada, solamente es una sección de anécdotas, es importante que sepan que los abogados interpretamos la jurisprudencia también, las leyes, y uno de los problemas que tenemos para armar un habeas corpus es, una cosa es saber, qué es la sentencia. Voy a buscar argumentos para cuestionarla en segunda instancia. ¿Ok? Bien. Y debatir en segunda instancia esta decisión. Entonces tienes tú que recurrir sepa libros o conferencias en donde se sepa cómo estructurar tu recurso de apelación, ¿no? Ya sabes qué debatir. Aquí, esto que les estoy precisando, mira, la investigación preliminar pasó de un lado a otro sin ningún filtro. Ingresó, fue valorada para la condena y todo lo demás. Yo lo que hubiera hecho es simplemente decir, en ese momento, el artículo 261, mira, y aquí viene una no sé si retaíla, uno y otro argumento. El 261 del Código de Procedimientos Penales te dice que la prueba trasladada se da para delitos de crimen organizado, de organización criminal. Y el 261 solo regula los procesos ordinarios, no los sumarios. Y luego viene, déjame ver acá el artículo, el proceso sumario, que no está regulado en el Código de Procedimientos Penales. Está regulado en el Decreto Legislativo 124. Y el artículo 6, si no recuerdo, 3 de ese decreto legislativo, te dice de que las reglas de un proceso ordinario se aplican a un proceso sumario. Bien. ¿Qué significa esto? Que para mí la prueba trasladada sí debe ser analizada en el proceso sumario y no debe pasarse así como un rompecabezas. Bueno, esta pieza es de otro rompecabezas, lo voy a pegar aquí, suficiente, no tengo por qué velar ninguna garantía del derecho a defensa. ¿Para qué? ¿Para qué? Si el mismo juez que va a investigar es el mismo juez que va a condenar, ¿para qué? No, porque en ese momento, en ese sistema procesal, el proceso ordinario sí pedía requisitos para la prueba trasladada. Antes de ingresar a juicio oral, ¿qué pruebas van a ingresar? Ordinario. Y el proceso sumario se somete a las reglas del proceso ordinario. Este proceso sumario también tendría que exigirse que si vas a aplicar información de otra investigación, ni siquiera proceso de otra investigación, es que cumplir con los requisitos. Los jueces, esta es una muestra de que los jueces hacen, o no sé decir, no aplican la ley y te condenan. Y te condenan. Entonces, nosotros tenemos la expectativa de esto pelearlo hasta el Tribunal Constitucional con habeas corpus. Si existe un precedente de la prueba trasladada, y esa es la resolución del TC que he mostrado, pero eso es una discusión dentro del nuevo código. Si por ahí alguien tiene alguna resolución del TC con el antiguo código, estaríamos muy agradecidos. Pero considero que esto también es un tema de tesis, pero para afinar un poquito más. Si yo apelo en un proceso penal, debato temas. ¿Cómo ese tema que yo he cuestionado de un juzgado a una sala, desde el derecho procesal penal, oye, no aplicaste esta ley? ¿Cómo yo sé de que esto puedo usarlo para un habeas corpus? Eso es algo que me gustaría tenerlo claro. Se supone de que el habeas corpus tiene que ser la vulneración del derecho esencial, ¿no? Constitucional. Eso es algo que también me gustaría que tengamos claro, no sé si en un ensayo, una conferencia, o ir construyendo algo. ¿Cómo sé eso? En esta resolución del TC, no vi esa diferencia. Simplemente pareciera
que se pone en una posición de un juez penal. No aplicaste esta ley. Incluso valora las pruebas. A veces también, no sé si decir, tienes que tener la suerte, no sé si puedo usar el término suerte, de que existe un colegiado en el Tribunal Constitucional que se anime a revisar las pruebas, que se anime a revisar la ley procesal penal. No se puso ahí en discusión la esencia de la vulneración de la prueba, simplemente se mencionó. A ver, voy a resumir en alguna forma de la resolución del TC. Tú tienes un caso en donde se le ha condenado a una persona por corrupción de funcionarios. Este proceso inicia por una declaración de un menor como testigo. Esta declaración del menor, tu abogado no pudo preguntarle. Nunca. En el proceso anterior y cuando ingresó, tampoco pudo preguntarle. Vulneración del derecho de defensa. El tema de la inmediación. El juez que condena, ¿no?, de corrupción, nunca tuvo contacto con este menor que declaró en su momento. Se vulnera también el principio de inmediación. Por eso es lo importante. Y yo entiendo que debatir la defensa, debatir la inmediación, está bien. Lo que yo quiero saber es, o sea, si esto se debate en tema penal, ¿va a ser lo mismo en tema constitucional? Eso es lo que quiero tener claro. Y eso, bueno, no sé si alguien se anima a revisarlo, supongo que en algún momento. La esencia de este grupo es que empecemos a reflexionar nuestro día a día. Nuestro día a día, y puede ser a algo le podemos generar un poquito más de cariño para tener una tesis, porque queremos ser magíster y queremos ser doctores, y para eso tenemos que tener una tesis, pero nuestra investigación va a ser de todos los días, porque todos los días vemos problemas de las personas, de cómo de manera, no voy a usar el término injusto, de forma genérica, los jueces no aplican la ley. Y tenemos que velar por todas las instancias en el tema del Poder Judicial y todas las instancias en el tema del Tribunal Constitucional. Y lo más seguro es que en algún momento vamos a evolucionar de lo que pasa afuera, ¿no? Porque hay casos también que van afuera, a la Corte Interamericana. Y eso es nuestra obligación. Sacaremos canas, ojalá que esto se mantenga y este proyecto nos sirva para seguir aprendiendo. Amigos, no sé si ha sido me parece que nos ha faltado algo. El tema de nuestra tesis. Ya son las 11. Tenemos una reunión, ¿no, Bruce? Más tarde. Les voy a pedir, por favor, no nos olvidemos, ya supongo que empezaremos la semana siguiente con nuestro tema de tesis. Yo tenía una responsabilidad. Había encontrado una tesis de la Cámara Gesell, del juez superior, que ahora es doctor en Derecho, Escobar Antezano. Entonces, esta tesis de Derecho me falta terminarla. Quiero terminarla y lo resumiré y lo presentaré a ustedes para los que estén interesados, ¿no? Oye, un magistrado ha hecho una tesis de Derecho y es doctor en Derecho por esa tesis vinculado a la Cámara Gesell, ¿no? Los límites o los problemas que se tienen en la Cámara Gesell, sobre todo para los delitos sexuales, que en Perú creo que abundan, o es un gran porcentaje los delitos que se cometen en el país. Bruce, creo que tú estabas con la regla de Hancock. ¿Regla de quién? Vancouver. Bangkok, capital de Bangkok. Tailandia. Bangkok. Ah, mira, no sabes. Y tú estabas con tu análisis de principio de imputación necesaria. Sí, ¿No? también he avanzado, sí. Ya. Entonces empezamos las semanas siguiente con eso, pues, con nuestros resúmenes. ¿Ya? Y el objetivo sería invitar a un profesor, ¿no? Por ejemplo, ubicar al profesor Celis Mendoza, ojalá que lo podamos invitar y nos acepte cuando terminemos tu resumen. Y yo también voy a tratar de buscar al pues, Escobar Antezano para poder invitarlo para que nos cuente sobre su tesis, su investigación, ¿no? Pero sobre lo ya leído. Amigos, un fuerte abrazo. Yo nuevamente los invito, los que todavía no se animan a venir, anímense. Hoy día he aprendido mucho de las cosas que cada uno tiene sus experiencias y nada, estar atentos, ¿no? Sumarlo para poder aplicarlo más adelante. Carlos, muchas gracias. Bruce, muchas gracias. Les cedo a ustedes para que puedan despedirse. Gracias, gracias Iván, gracias Bruce. Y a pesar de que no hayamos avanzado, nuestra investigación ha sido una hora muy productiva, reconfortante, quizás un espacio también de meditación acerca de nuestros asuntos profesionales. Y me doy cuenta, porque llevamos 3 clases más o menos, que esa habilidad para poder congeniar, entendernos, inclusive al momento de hablar, va mejorando, ¿no? Entonces hay que verlo como una proyección
de cómo nos vamos a ver a futuro, ¿no? Entonces nos vemos el otro sábado y muchas gracias igual por su tiempo, ¿no? Esas son mis palabras. Y también invitar a más personas que se puedan unir. En el mismo sentido, ¿no? Siempre es provechoso estas reuniones, siempre hay algo que aprender, en resumido o en grandes dosis. A los que vean el video, incorpórense, participen, no hay necesidad de que sean doctores o estén haciendo la maestría. Considero que es suficiente que tengan ganas de investigar y de avanzar en temas de investigación, ¿no? No olvidemos que la investigación como parte de la cuestión científica es indispensable en el derecho, no solamente quedarse en el tema eh, del litigio, ¿no? Hay que innovar en esos temas. Salud. Una foto creo que recuerdo, ¿no? La vemos. Listo, queridos amigos. Un abrazo, cuídense. Hasta luego.